La hipocondria. El enfermo imaginario. La hipocondría es, en esencia, una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad. La persona hipocondríaca está constantemente sometida a un análisis minucioso y preocupado de sus funciones fisiológicas básicas, pensando en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica. La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer, o la convicción de tener una enfermedad grave, a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, toses, incluso latidos del corazón, movimientos involuntarios o sensaciones físicas no muy claras. Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. La interpretación catastrófica de los signos corporales más ínfimos por parte del individuo es el mecanismo que desencadena la hipocondría. Se sabe que este trastorno afecta a menudo a ambientes familiares, es decir, que muchos miembros de una familia tienden a estar afectados. Hay familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas hacia la interpretación de los signos de enfermedad en todos los ámbitos de la vida. De esta forma, los miembros de la misma familia aprenden a interpretar negativamente cualquier signo corporal y lo asocian con angustia, miedo o ansiedad. No debemos descartar que una persona hipocondríaca esté realmente enferma. En muchas ocasiones lo que hace es centrar su atención en síntomas leves o imaginarios, mareos, dolor de cabeza, etc., y no en los verdaderamente importantes. Asimismo, el hipocondríaco, al centrar su atención emocional en una determinada función biológica, puede terminar por formar síntomas orgánicos reales, reacciones psicosomáticas. Sintomatología. Estamos ante un trastorno asociado muy a menudo con la ansiedad, por lo que el principal síntoma de la hipocondría es la preocupación exagerada que siente por su salud. El hipocondríaco medita constantemente sobre sus síntomas, reales o imaginarios, llegando a percatarse de signos funcionales que normalmente se escapan a la conciencia, intensidad de los latidos cardíacos, funciones digestivas, etc. Puede describir su cuadro clínico con una sutileza impresionante, aclarando repetidas veces el alcance de cada uno de sus síntomas físicos. La atención del hipocondríaco se centra no solo en el estudio de sí mismo, se toma el pulso, la temperatura, el número de respiraciones por minuto y la tensión arterial varias veces al día, sino también en la cantidad y composición de los alimentos. Sabe con qué aguas hace mejor la digestión, qué grados de ventilación o de temperatura le convienen, etc. La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de uno o más signos o síntomas somáticos. La sintomatología más típicamente hipocondríaca es la sugestiva, que experimenta acompañada de una especial alteración negativa del estado de ánimo sumamente desagradable y que le hace colocarse en una actitud fóbica frente a sus molestias, de las que siempre cree que son el comienzo de enfermedades graves. Finalmente, el hipocondríaco acaba renunciando a casi todo para consagrarse a cuidar su enfermedad imaginaria. En la hipocondría, las preocupaciones del enfermo hacen referencia a funciones corporales, latido cardíaco, sudor o movimientos peristálticos, a anormalidades físicas menores, pequeñas heridas, tos ocasional, o a sensaciones físicas vagas y ambiguas, corazón cansado, venas dolorosas. El individuo atribuye estos síntomas o signos a una enfermedad temida y se encuentra muy preocupado por su padecimiento, pero en realidad no existe ninguna enfermedad médica asociada a los síntomas, y si el paciente está enfermo verdaderamente, su enfermedad no está relacionada con ellos. Diagnóstico. La hipocondría hay que distinguirla de ser aprensivo. En la hipocondría, el malestar es significativo y afecta la vida laboral, social u otras áreas importantes de la vida del sujeto. Hay que considerar también que la duración de la sintomatología sea significativa, al menos 6 meses antes de diagnosticar dicha enfermedad. Se debe asegurar que el paciente no tenga verdaderamente ninguna enfermedad física. Una vez que se ha descartado, si el paciente sigue con angustia, preocupación
y dudas acerca de su estado de salud, es conveniente estudiar la posibilidad de un trastorno psicológico. Los criterios diagnósticos de investigación CIE-10 para la hipocondría especifican que debe existir la convicción de estar padeciendo como máximo 2 enfermedades médicas importantes y exigen que, por lo menos, una de ellas sea correcta y específicamente nombrada por el individuo que presenta el trastorno hipocondríaco. En psiquiatría, la actitud hipocondríaca aparece como un síntoma en algunas formas de depresión endógena, especialmente en la melancolía involutiva, depresión de los ancianos. También puede adquirir en ciertos casos los rasgos de un desarrollo delirante, de contenido hipocondríaco, en la llamada paranoia hipocondríaca. Multitud de neuróticos, tanto histéricos, neurasténicos como organoneuróticos y pacientes psicosomáticos, destacan en su cuadro clínico general la actitud hipocondríaca. Tratamiento. En algunos casos, se utilizan psicofármacos inicialmente para controlar los síntomas ansiosos tan importantes que padecen estos pacientes. Conjuntamente, se puede utilizar una terapia psicológica cognitivo-conductual, en la que se promueve la pérdida de la angustia y el miedo a la enfermedad que el hipocondríaco siente. En un principio se le pide que no acuda a más la consulta del médico ni a las urgencias hospitalarias y que no hable de salud ni de enfermedad. Para esto es muy conveniente la colaboración de la familia del paciente, ya que han de entender que tiene un problema real, aunque no el que el paciente refiere, sino otro igualmente preocupante. Una vez que se ha establecido este marco fuera de la consulta, comienza el tratamiento psicológico propiamente dicho. Como ya hemos dicho, el tratamiento básico consiste en perder el miedo a la enfermedad y a la muerte. Muchas veces la propia angustia producida por el pensamiento de estar enfermo, como sensación desagradable e incontrolable, se convierte en el desencadenante dicho miedo. Para conseguir la desaparición de estos temores, se emplea la desensibilización en la imaginación a situaciones temidas y evitadas, para que finalmente el paciente pueda acercarse a ellas sin angustia y sin miedo. El paciente puede entonces comenzar a reinterpretar sus sensaciones corporales y sentir también aquellas que son agradables o neutras, y su cuerpo deja de ser una fuente de dolor o temor y se puede convertir en un generador de placer y confianza. Finalmente, se trabaja para que el paciente pueda enfrentar con éxito otros problemas que aparecen en su vida cotidiana, toma de decisiones difíciles, cambio de trabajo, separaciones, etc. Se intenta evitar de forma que en el futuro se desencadenen situaciones de depresión o angustia continuada que le pueden hacer recaer en sus problemas hipocondríacos. Horizontal Rule, esquizofrenia. Recuerdo aquellas clases de psicopatología de adultos con el profesor Obiols, cuando se hablaba de las psicosis y entre estas de la esquizofrenia. Me sentía totalmente fascinada porque jamás había visto a alguien con las características comunes que se mencionaban, a no ser que aquellos sujetos que vi el día que tuve que hacer una tarea escolar en un antiguo manicomio de la ciudad lo fueran, pero eso sucedió cuando yo apenas tenía los 12 años y ese sería mi primer contacto con la irrealidad. Aquella visita realmente me impactó. Cada cual ejercía acciones distintas, pero todos tenían la misma desconexión plasmada en sus ojos. Creo que soñé con ellos durante una semana, pero entonces los llamaba locos. Ahora sé que la locura no existe. A esos manicomios de antes, donde se encerraban a aquellos que no entendía la sociedad, los llaman ahora psiquiátricos y pretenden ser más flexibles en cuanto a la imposición de normas. La esquizofrenia puede ser de varios tipos, pero todas tienen en común la misma sensación de irrealidad, de vivencia en mundo paralelo, de ser simple espectador ante la representación teatral del mundo. Su aislamiento de la realidad es la característica que la hace merecedora de tal diagnóstico. A partir de ahí, y dependiendo de otros síntomas, se clasificará en un tipo u otro. Según DSM-Code, clasificación psiquiátrica de enfermedades mentales, los tipos pueden ser bullet paranoide, bullet desorganizado, bullet catatónico, bullet indiferenciado, bullet residual. En la paranoide el sujeto se preocupa por una o más ideas delirantes o alucinaciones auditivas frecuentes.
El lenguaje no está desorganizado, no presenta un nivel afectivo inapropiado, pero sí se imagina que le persiguen o que le hablan a través de su propio cuerpo. En el tipo desorganizado, el lenguaje es incoherente, así como la expresión de los afectos o su comportamiento. Para que hablemos de esquizofrenia catatónica, al menos el paciente debe presentar 2 de los síntomas siguientes, según DSM-4. Inmovilidad motora manifestada por catalepsia o estupor, actividad motora excesiva, negativismo extremo o mutismo, peculiaridades del movimiento voluntario manifestadas por la adopción de posturas extrañas, movimientos estereotipados, manierismos marcados, ecolalia o ecopraxia en su forma de hablar. El tipo indiferenciado es porque no puede catalogarse en ninguna de las mencionadas, aunque sí cumple los criterios para hablar de esquizofrenia. En el tipo residual no hay alucinaciones ni delirios. Su lenguaje no está desorganizado ni presenta una extraña movilidad, pero sí existen creencias raras o experiencias perceptivas no habituales. Ante una esquizofrenia, podemos hablar de las 4A en referencia a sus características más sobresalientes. Autismo, falta de afectividad. Ambivalencia, no podemos prever jamás cómo reaccionarán. Asociación, asociaciones ilógicas habitualmente. Existe una escisión de la personalidad en el esquizofrénico. La realidad se vive de forma alterada. El esquizofrénico se deteriora progresivamente a cada nuevo brote de su enfermedad. Cuando estudiaba en la facultad, creía que los esquizofrénicos eran aquellos que veían o oían cosas raras, pero luego en mi trabajo en el hospital pude comprobar que existe el aplanamiento afectivo que podría hacer pensar en una depresión, en un paciente esquizoafectivo sin necesidad de que hubiera la alucinación que caracteriza la psicosis. Conocí a Carlos cuando yo pasaba visitas a la sala de psiquiatría de un conocido hospital catalán junto con el psiquiatra encargado de mi máster. En dicha sala se encontraban internados 10 pacientes de diferente diagnóstico psiquiátrico. La mayoría eran personas mayores, salvo Carlos, otro paciente con TOC, trastorno obsesivo-compulsivo, llamado Víctor, que finalmente trasladamos de centro por falta de recursos propios, y Mónica, una adolescente que le gustaba comerse todo lo que pillaba por delante, bolígrafos, termómetros, etc. Así es que había pasado por quirófano varias veces en sus múltiples tentativas de suicidio o autodestrucción. Carlos me gustó desde el primer día por su delicado aire infantil y a la vez inocente. Tenía mi misma edad y parecía haber perdido toda ilusión que caracteriza nuestra etapa juvenil. Sus fascinantes ojos azules siempre anclados en un horizonte que carecía de objetivo donde fijarlos. Su cuerpo se sentía siempre cansado, y a pesar de las exigencias de su médico de que evitara el meterse en cama, siempre se encontraba acostado porque sufría de una apatía extrema. Supongo que la suerte o casualidad provocaron que mi mentor delegara el caso de Carlos en mi persona mientras él se mantenía ocupado en otros quehaceres. Pudiendo ejercer libremente la labor terapéutica en un despacho provisto para la ocasión, di rienda suelta a mi trabajo psicológico. Mi objetivo era doble: conseguir que sonriera y que paseara por las diferentes disposiciones del hospital. Parecerán simples objetivos, pero para Carlos era todo un logro conseguirlo, y yo sabía que si lo lograba, eso supondría un avance en su enfermedad, de manera que junto con la medicación imprescindible de todo esquizofrénico, pudiera empezar a contactar con el entorno y sentir. Su enfermedad sería más llevadera, tanto para él como para su familia, si lográbamos ambos propósitos, aunque para mantenerlo, tuviéramos que estar encima continuamente. Tenía unos padres que lo querían y se preocupaban mucho por él, así es que si en su internamiento avanzábamos algo, podrían ellos ocuparse de él en casa, intentando que llevara medianamente lo que podemos llamar vida normal para un esquizofrénico. Tras 2 o 3 visitas sin ninguno de los resultados deseados, le pedí que me mirara con sus bonitos ojos y supongo al sentirse turbado, sonrió. Fue algo apenas perceptible, pero lo suficiente para sentirme satisfecha en mi propósito. Luis, el doctor, apenas podía creerlo cuando transcurridas unas semanas volvió a visitarlo junto a mí. Habíamos conseguido relativamente poco para otros, pero para nosotros eran verdaderos logros. El primero,
su sonrisa que volvía a estar presente ante chistes, comentarios sarcásticos o simplemente muestra de afecto. El segundo, mantenerse de pie, sin acostarse o tumbarse, durante todo el día salvo la noche y la siesta de la tarde. Y finalmente, sus salidas hasta la entrada del hospital o hasta la planta quinta. Recuerdo que la primera vez salió conmigo y estuvo todo el paseo quejándose de todo tipo de dolores musculares, intentando volver varias veces. Los primeros días, si lo encontraba acostado, se justificaba porque había salido al pasillo durante 5 minutos y eso lo había agotado. A las enfermeras les tenía dicho que no admitieran su cansancio y si hacía falta lo levantaran a la fuerza. Una mañana fui yo quien le increpó una jarra de agua para sacarlo de la cama. Realmente no fue fácil, pero conseguimos avances y conforme los fuimos alcanzando, él se sentía mejor y a la vez más consciente de la aterradora realidad que giraba en torno a su enfermedad, un mal que le haría de sombra toda su vida. En su historia clínica, ese fue su segundo brote importante tras la separación de su mujer por deseo de ella. Como respuesta, él se derrumbó y tuvo que ser hospitalizado. Era uno de los antiguos, se había acostumbrado a la rutina del hospital. Yo lo liberé de alguna manera de esa rutina, pero devolviéndole a la realidad, se aferraba con fuerza a recuperar a su mujer, que ya no lo amaba, pero eso él no lo entendía. Si él estaba bien, no enfermo, ella seguiría con él. La realidad era otra, me aclaró su madre. Ella se había vuelto a casar, e inclusive no quería que Carlos pudiera visitar los fines de semana alternos a su propio hijo, porque sí, Carlos tenía un hijo de 5 años que apenas conocía o había sabido tratar. Cuando le pregunté sobre sus expectativas, a Carlos se puso a llorar con la inocencia de un bebé. Me dijo que solo quería tener a su lado a su mujer y a su hijo, y merecer su cariño, no su comprensión. Me habló del niño y me contó que se avergonzaba de sí mismo ante él, de su esquizofrenia con la que tendría que vivir para el resto de sus días. La conciencia de la enfermedad invalidante le habían enterrado en un caparazón con todos sus recuerdos bien hundidos. No deseaba salir al mundo, a un mundo al que no podía servir con su esquizofrenia siempre tras sus talones, porque uno nace, vive y muere, por así decirlo, siendo esquizofrénico o al menos diferente a los seres humanos normales.